Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. Vamos a hablar de cómo superar el dolor de tu partida. Empezamos con la serie de 4 programas. El primero dedicado a la partida de un ser querido por medio de la muerte. El segundo, a través del rompimiento, del divorcio, de las separaciones. El tercer programa, nuestro tercer programa del mes de marzo, es cuando los hijos parten, cuando nos toca decirles adiós. Y el último programa, cuando terminamos una relación con amistades o personas que queremos en nuestra vida. Así es que en esta ocasión vamos a hablar de este tema tan interesante. Fíjense que cuando hablamos de la muerte, para mí es todo un tema, es todo un caso. ¿Por qué? Porque en lo personal, yo digo que tengo una relación muy especial con la muerte. Y todos me dicen, ay, Cristal, estás loca, ¿cómo dices eso? Pues ya les voy a contar por qué, pero antes quiero saludar a toda la gente que se está uniendo a nuestro programa. Tenemos invitada de lujo, ya les voy a decir en un momento de quién se trata y vamos a abrirle la pantalla en un momentito para que nos pueda dar sus consejos, nos pueda apoyar con este tema tan interesante. Y saludo a toda la gente que se va uniendo desde la ciudad hermosísima de Atlanta, Georgia. También saludo, Julio, ya te vi que estás ahí desde Uruguay. Y como siempre le doy las gracias a mi queridísima Andrea Vallejo como parte del equipo de Señora Cristal que siempre está presente con nosotros. Así es que un abrazo, mi Glory preciosa. Buenas noches, ya veo que estás aquí con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, les decía que hablar de la muerte para mí es algo muy interesante. Hola Pablo, buenas noches, qué gusto que estás con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué para mí digo que tengo una relación especial y cercana con la muerte? No solamente porque ya he estado a un pasito, no en una ocasión, en varias. De hecho, me dicen que tengo más vidas que un gato. Pero desde muy chiquita, a mí me tocó vivir muy de cerca los procesos de partida de personas que han sido especiales en mi vida. A los 8 años me tocó ver morir a mi abuelo paterno, estar ahí un ladito cuando él ya estaba partiendo. A los 11 años me tocó estar a un ladito cuando mi hermano menor, mi único hermano, estaba partiendo también. A la etapa de la adolescencia me tocó ver también y estar ahí, pues no estuve presente en ese momento, pero sufrí el dolor de la partida de mi abuelo materno. Después, a los 23 años, me tocó recibir la noticia de mis padres de que el padre de mi hija también había muerto. Aunque ya después fue otra historia, ¿verdad? Pero la noticia la recibí a esa edad. Con el paso del tiempo he visto partir a grandes amigos, a personas que quiero. También me tocó vivir la partida de mi padre y mucha gente que fue importante en mi vida. Y el proceso nunca ha sido igual, siempre ha sido distinto. Pero imagínense el impacto que puede causar en una persona las pérdidas de que todos fueron hombres, la mayoría, esos hombres importantes de mi vida, ¿no? Entonces, uno no se da cuenta del impacto que va más allá del dolor de la partida de un ser querido. Pero para eso y más, cómo procesar las emociones, cómo vivir el duelo, cómo superarlo, si de alguna manera es que pues, se puede superar, pues tenemos una invitada de lujo. Tenemos con nosotros la psicóloga Lupita Reséndez González, a quien de verdad es un honor recibir. Ella tiene, imagínense, 40 años dando consulta privada como terapeuta familiar.
tiene una maestría en tanatología, que ahora mismo le vamos a preguntar qué es eso, cómo se come eso, de qué nos puede ayudar o qué significa. Aparte que da terapia familiar, también da terapia gestalt, tanto individual como grupal, así es que tiene todas las acreditaciones necesarias y toda la capacidad, la experiencia para poder guiarnos en este proceso. Así es que, mi querida Lupita, voy a abrir aquí la pantalla para que nos puedas acompañar. Así es que si me puedes enviar la invitación nuevamente porque ya no apareces, te pido por favor que me mandes la invitación o que te unas a nuestra charla del día de hoy, porque estamos muy agradecidos de que nos puedas acompañar, muy agradecidos de que nos puedas ayudar con toda la información que nos vas a dar, que nos vas a brindar. De verdad estamos en este momento pasando situaciones que no son fáciles, momentos que nunca pensamos que íbamos a vivir. Y el contar con personas que nos ayuden, que nos orienten, pues es un regalo maravilloso. Si es que Andrea Vallejo, si le puedes decir a Lupita, ya está con nosotros nuestra terapeuta del día de hoy. Aquí puede tener el teléfono de lado para que pueda entrar con nosotros a nuestra transmisión y es de verdad un gusto enorme que nos pueda acompañar. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ella y qué cosa tan maravillosa, qué forma tan linda de poder llevar este proceso, de poder guiarnos, de poder hablarnos sobre este tema. Y quiero que tú que me estás escuchando, tú que nos estás acompañando, ya sea que tú estés pasando una situación de estas o tengas a una persona que esté sufriendo por una situación similar, por la partida de un ser querido, pues que le puedas compartir este programa, que le puedas llevar este mensaje para que de alguna forma podamos ayudar, para que de alguna forma podamos, pues, dar ese empujoncito, esa palabra de aliento, porque yo les decía cuando estábamos hablando del programa, me dice que no puede entrar, Andrea, me dice, aquí la desconectó, me mandó la invitación y nos desconecta. No sé si le puedas mandar el link del programa o cómo lo hicieron. Fíjense que yo les decía, por favor, Andrea, querida, cuando estábamos haciendo la promoción, que estábamos haciendo la prueba para que nuestra terapeuta se pudiera unir con nosotros, yo les decía que en los últimos días constantemente estoy oyendo de gente que se muere y ha sido uno tras otro, uno tras otro. Entonces, todos los días estamos con esta situación. Ya le di el sí, Lupita, nada más para que permitas que se agregue, no sé, el proceso, eh, cuánto tome, pero ya le acepté la invitación ahí. Entonces, todos los días, pero me dice que no, que tienes que permitir, a ver, ahí va, approve, ya no le aplanes más, con uno tenemos. A ver, voy a invitarte, Lupita, ahí va. Yo te voy a enviar la invitación, solamente acéptame, por favor. ¿Ok? Porque a veces cuando le aplanamos muchas veces, no, se batalla un poco. Hay que dejar que se limpie y que puedas entrar. Entonces les decía yo que todos los días estoy escuchando de personas que se mueren. Fíjense que en un día, no sé si fue ayer o antier, 3 personas me dieron la noticia de que 3 personas habían muerto. Hablo con mis clientes y me dicen y me dan noticias de muchas personas que han fallecido. Del ladito, Lupita, por favor. Ándale. Ay, qué maravilla que pudimos hacer contacto y que estamos aquí ya en vivo con nuestra terapeuta invitada, la psicóloga y tanatóloga Lupita Reséndez González. Es un placer tenerte con nosotros, Lupita, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Cristal, por esta invitación que me haces a tu programa. Lupita, vámonos directo al tema, porque tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Yo les menciono a la gente que tú tienes una maestría en tanatología y ya era un término que años atrás no se escuchaba. Yo recuerdo hace como unos 10 años que leí un libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross sobre tanatología y me interesó mucho el tema.
Y me encantaría que nos dijeras, que le explicaras a nuestra audiencia, ¿qué es esto? Bueno, pues la tanatología es una ciencia nueva, definitivamente. Sí, es trabajar con personas que están en duelo por pérdida de una persona, de un hijo, de un familiar, por duelo también por la pérdida de un matrimonio, ¿sí? Duelo por pérdida de un empleo, de una casa, ¿sí? De un patrimonio, ¿sí? Ya ves los desastres naturales y todo eso, ¿sí? Todas las personas que vivimos duelos, ¿verdad? Bueno, que toda la vida estamos viviendo duelos, ¿verdad? Tenemos que irnos adaptando a las circunstancias. Algunos duelos son más difíciles que otros, como los de ahorita, debido a la pandemia. ¿Sí? Y eso, bueno, pues cuesta mucho trabajo, es todo un proceso personal de vivir todas esas emociones tan intensas debido a todo esto que nos está sucediendo por primera vez. Lupita, cuando hablamos de duelo, ¿le podemos explicar a nuestra gente qué es a lo que tú te refieres? El duelo es todas aquellas emociones, pensamientos que se derivan de una pérdida, ¿sí? La pérdida de un ser querido es la pérdida más fuerte que podemos vivir como seres humanos. Sí, y ese proceso de duelo, ese proceso en donde vives todas las emociones encontradas, vives toda una serie de eventos emocionales, de eventos psicoemocionales que, bueno, pues obviamente desequilibran tu estado anímico, tu estado fisiológico inclusive, ¿sí? Entonces eso a veces no permite al ser humano avanzar en su proceso de vida, ¿verdad? En sus etapas, en sus planes. La vida se detiene, literalmente la vida se detiene. ¿Sí? Y no permite un avance fluido como anteriormente lo pudiéramos tener de forma normal. En esta ocasión, Lupita, gracias. En esta ocasión, pues estamos dedicando nuestro espacio a cómo enfrentar, porque yo digo superar, creo que tal vez no es el término más apropiado, sino cómo enfrentar, cómo vivir el proceso de la pérdida, de la muerte de alguien que amamos. Tú me mencionabas que pues es completamente distinto el vivir la muerte de un hijo a vivir la muerte de un padre o de un cónyuge. ¿Nos puedes hablar al respecto, por favor? Y claro que sí, es diferente las etapas por las cuales podemos vivir las pérdidas, además. ¿Sí? No es lo mismo perder a nuestros padres de niños a perder a nuestros padres ya de adultos. ¿Sí? Entonces, son etapas de la vida diferentes, no deja de ser duelos, pero tienen consecuencias diferentes, obviamente, ¿verdad? El dolor, el vacío, ¿verdad? El no saber cómo llenar esos espacios que se quedan ahí, ¿verdad? Definitivamente que le pertenecen a la persona que se va, ¿sí? Entonces, todo esto cuesta mucho trabajo. Yo siempre le digo a la persona, a veces me dice, yo puedo sola, adelante, pero acompañada de un amigo, acompañada de un amigo, de un familiar, de alguien en donde exista una que te permita fortalecerte, enfrentar lo que tengas que enfrentar el día a día. ¿Sí? El duelo se vive por día, ¿sí? No se vive pensando en la próxima semana, no, el duelo se vive por día. Los duelos son personales, ¿sí? Y el tiempo que nos lleve vivir esto es también personal, ¿sí? Muchas veces pensamos que es necesario ya haber superado aquel duelo, ¿verdad? O que mi amiga ya supere aquel duelo porque lleva muchos años, ¿verdad? Ya con ese dolor. Es un duelo personal, definitivamente. ¿Sí? Es un tiempo personal, pero el duelo se tiene que vivir. Erróneamente, muchas veces, cuando las personas empiezan a llorar, pues por esos vacíos que están ahí, que duelen y duelen mucho, ¿sí? Por esa ausencia en casa, en ese closet que queda vacío, en esa cama, en esa habitación que queda un vacío,
muy, muy fuerte, ¿verdad? Todo eso se tiene que vivir. Muchas veces te le dicen, no, mejor ten una pastilla y duérmete. Mejor no, te voy a sacar de la casa. Mejor te cambio el panorama y te cambio el cuarto como si aquí nunca hubiera pasado nada. Error. Es un grave error. El duelo se tiene que vivir para poderse. Todo lo que brincas para no vivir aquello tarde que temprano regresa para que lo vivas y se prolonga. Nosotros siempre hablamos de que aquello que no superamos, que no enfrentamos, que no sanamos en el momento, regresa de alguna manera u otra, pero se manifiesta porque tenemos que enfrentarlo y tenemos que vivirlo. Así es, Cristal. Y esto, bueno, se te puede manifestar también en síntomas fisiológicos. Mucha sintomatología fisiológica es producida por el duelo. Entonces hay depresión, hay tristeza, hay melancolía, ¿verdad? A veces hay dolor de cabeza, dolor de cuerpo, migraña, colitis, gastritis, en fin, ¿verdad? Muchas veces va a dar el tratamiento adecuado, pero muchas veces esto no es la solución, ¿sí? No es la solución. Al duelo hay que hablarlo, hay que gritarlo, hay que decirlo. Es la única manera de ir dando día a día todo esto. Lupita, sin lugar a dudas, como tú lo mencionabas al principio, pues estamos viviendo situaciones inimaginables. Así es. Estamos enfrentando cosas que nunca pensamos que íbamos a vivir. De pronto nos cambiaron la ecuación y hemos tenido que reaprender a vivir el día a día. Y son muchas las noticias que recibimos de gente que está falleciendo constantemente. Antes escuchábamos que allá en China fallecieron, luego que allá en Italia, después de que hay en un lugar de Estados Unidos, pero ahora son los amigos de nuestros amigos, nuestra familia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos enfrentar todas estas cosas que estamos constantemente escuchando y que de alguna u otra manera nos afectan y nos quitan la energía, las ganas de seguir, de levantarnos en la mañana? Nos duele, inclusive, ¿verdad? A veces no es mi familiar, pero es mi conocido, también duele, ¿verdad? Y ese dolor hay que expresarse, definitivamente. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo vivirlo? Pues día a día, principalmente es día a día, ¿verdad? Como te abre el día, te siente el día, es como lo vas enfrentando poco a poco, ¿sí? Esto a veces cuesta mucho trabajo porque todavía no procesa una muerte cuando ya está la otra o ya está la otra, ¿sí? Hay personas que han enfrentado muchas muertes en una sola, ¿sí? Y esto pues duele y duele el alma, sumado a la cuestión de la pandemia, pues por las medidas sanitarias se ha evitado que haya una despedida, que haya un servicio funerario para poder establecer precisamente estas situaciones, ¿verdad? De una manera más saludable, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos para poder despedir. Bueno, la pandemia dijo, eso no, ya no se va a dar, eso ya no es la normalidad para poder despedir, ¿sí?, a tu familia. Entonces, todavía este proceso es más difícil porque la mente nos juega rudo, nos traiciona, definitivamente, ¿verdad? Como no me despedí, como no lo vi, como no lo vi partir, me dan una cajita, dan sus cenizas, pero no hay un contacto para poder hacer esa despedida. Pues obviamente la mente llega a veces a pensar si realmente aquella persona existe o no existió. ¿A qué grado puede llegar? Fíjate una cosa, Lupita, estás hablando de esto de que estamos viviendo con la pandemia y me empezó a remover memorias, porque
cuando mi papá falleció, yo no me pude despedir de él. Entonces yo sentía que para mí hacía falta ese cierre de ese ciclo, ¿no? Y entonces yo empecé a hablar con él en mi mente, en mi corazón. Yo me acostaba y empecé a usar esta técnica que a veces yo la utilizo con algunas personas y tú tal vez nos puedas ayudar con ello, porque yo cerraba mis ojos y con todo mi corazón yo le hablaba a mi padre y le decía lo que él lo amaba y le decía todo aquello que no le pude decir en ese momento cuando él partió, ¿no? Y esto es algo que yo lo escucho con mucha frecuencia, más allá de la pandemia. Nosotros, pues aquí en Estados Unidos tenemos una alta población de migrantes y que dejan a los padres lejos, los hijos lejos, y que a veces por la situación legal no pueden estar ahí en el momento de la partida de este ser querido y se quedan estos puentes, ¿no? Que no se alcanzan a cruzar. Y fíjate que es súper interesante porque la persona empieza a tener sueños recurrentes con aquel ser que ya falleció y empieza a surgir esa necesidad de él, si hubiera podido hablar con él, si me hubiera podido despedir. Los hubieras están demasiado fuertes, ¿sí? Y provocan una serie de angustia, de ansiedad, de miedo, ¿verdad? Entonces, toda esta situación inquieta muchísimo a las personas, las desequilibra emocionalmente, definitivo, ¿verdad? Es más o menos una parecida, ¿verdad? Que lo manejamos como la silla, ¿verdad? En donde ponemos una silla para imaginarnos que ahí está la persona que falleció, o a veces ponemos una fotografía, ¿verdad? Para que entonces ese proceso de despedida, que va a tardar pues todo lo que estoy por decir, ¿verdad? Pero hay que hacer el ciclo que no se cierra, es ciclo que se carga, y se carga con angustia, con dolor y con síntomas físicos, definitivamente. ¿Sí? Entonces, sí, hay que ir cerrando círculos en la vida porque eso es lo correcto para poder abrir otros, ¿verdad? Definitivamente. Es como las etapas, ¿verdad? Cerramos la etapa cuando vamos a jardín de niños, ¿verdad? Para poder entrar a la primaria. Cierro esa etapa para poder entrar al siguiente nivel y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esto también es ir cerrando círculos, ¿verdad? Bien lo decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, definitivamente es algo que se necesita hacer. Si no se cierran esos círculos nos van a afectar toda la vida. ¿Sí? Y fíjate que Lupita, pues cuando uno lo dice, yo te digo porque estuve en el lado de ver a mi mamá cuando mi hermano murió, ¿qué le dices a una persona que está viviendo la pérdida de un hijo? O sea, ¿cómo le dices a esa persona, tienes que cerrar ese ciclo y tienes que ir hacia adelante? Ese ciclo es muy difícil de cerrar. ¿Sí? Ese lazo que une a una madre con un hijo desde el vientre materno es un lazo que no lo rompe ni la muerte, definitivamente. ¿Sí? Es el único, la única pérdida, el único duelo al cual yo considero que no se supera. Se aprende a vivir con el dolor. ¿Sí? No le puedes decir nada, no hay palabras de consuelo, no hay frases de consuelo, no hay acciones de consuelo, solamente es tu presencia, es el abrazo, el estoy aquí, amiga, estoy aquí, mamá, estoy aquí, ¿verdad? Para ver qué te ayudo el día de hoy. A veces será la presencia en silencio, a veces será la presencia porque quiere hablar de su hijo o de su hija, ¿verdad? Y a veces nadie le entiende porque no saben la gente cómo tomar eso, cómo ayudarla. ¿Será bueno que hable? ¿No será bueno que hable? Y entonces todo esto, lejos de ayudar a que esto se procese, muchas veces rechazan a las personas, ¿verdad? O no permiten que hable para que no se ponga mal. Mal ya, definitivamente, mal ya está, ¿sí? No se puede poner más mal de lo que ya está dentro. El que no lo aflore no quiere decir que no lo viva.
definitivamente. Pero sí se requiere que se tenga necesariamente, los niños pequeños cuando no se pueden despedir de su papá o de su mamá, que tuvieron un accidente, o que están en una forma que da sus cuerpos, que no pueden, no deben despedirse, ¿sí? Entonces hay que ayudarlos a este proceso, ¿sí? Para evitar que vayan cargando ese vacío, esa incertidumbre, porque eso tarde que temprano se refleja de una o de otra manera. Lupita, una pregunta, porque yo creo que una de las cosas más fuertes en lo personal ha sido el deshacerse de las cosas de la persona que falleció, ¿no? Ya de por sí estás con el dolor, pero cuando llegas a ese closet y tienes que vaciar las cosas, la ropa, yo recuerdo que hace aproximadamente años estuve en la que era tu casa, mi casa ahí en Ciudad Victoria, y me tocó entrar a una habitación y me encontré los zapatos de mi hermano que traía puestos el día que tuvimos el accidente en el que falleció. No sabes qué impacto, ¿eh? Fue algo intenso. Entonces, esto me lleva a de alguna manera, traer todas esas memorias, todos esos recuerdos, cuando estás y tienes que vivir ese proceso de sacar las cosas. Ay, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la mejor manera? Porque no creo que exista mejor manera, pero por así decirlo, ¿cómo podemos enfrentar esto? Yo siempre recomiendo que la persona que vive en esa casa, que vive donde el difunto vivía, ¿sí?, se tome todo el tiempo que necesite y lo haga en un proceso lento, en la medida en que va logrando desprenderse. Muchas veces la familia quiere hacerles el favor, ¿sí?, de tal manera que cuando llegan de los funerales, ya aquello ya no está, ¿sí? Y entonces para la mente es de cuenta como si hubiera desaparecido, ¿sí? Entonces se le dificulta más a procesar todo eso, ¿sí? Por eso a los familiares siempre les digo, permitan que quien vive en esa casa esté listo o esté lista para el momento de ir desprendiéndose poco a poco de todo esto. Hace tiempo trabajando con una familia en donde fallece el esposo de la señora, que era mi paciente, ¿verdad? Los hijos tuvieron a bien desaparecerles la ropa. Es más, la regalaron, ¿sí? Y entonces cuando llega la señora fue un impacto tremendo. Y me dice la señora, es que yo necesito esas camisas ahí colgadas de mi marido. Le digo, ¿cuáles camisas específicamente? Me dice, ¿cuáles? Y le digo a los hijos, su mamá necesita estas camisas. Es que ya las regalamos, pues vayan y cómprenselas, ¿sí? Y cámbiaselas por unas a la persona, pero su mamá necesita esas camisas. Nadie les dijo que las quitaran. Es que para ayudarla, le preguntaron a su mamá. ¿Sí? Siempre hay que preguntar a las personas, incluyendo a los niños, incluyendo a los niños. Si para el niño todavía no está listo, aunque la mamá esté lista para quitar las cosas, ropa del papá, si el niño no está listo, no se debe de quitar. Es hasta que toda la familia que vive en esa casa pueda ir procesando esa pérdida para poder hacer una transformación, no que quede un vacío, porque al sacar todo el espacio del closet que le pertenecía o toda la recámara de aquella habitación, ¿verdad? Se queda un vacío tremendo y quienes viven en estas, quienes lo padecen, y el duelo es difícil, es más profundo, es más tardado.
Lupita, ¿y es saludable el que uno se quede con alguna cosa que le perteneció a esa persona como recuerdo? Claro, por supuesto. Sí, es más, en el proceso, ¿verdad? Yo a veces les digo a los niños, ¿verdad? A veces les digo a la esposa o al esposo, dependiendo de quién haya sido, ¿verdad? ¿Quieres ponerte la pijama? ¿Quieres dormirte con su camiseta? ¿Verdad? Es válido, por supuesto. Sí, es una manera todavía de intentar sentirlo, de intentar tener aquel olor, aquel aroma, aquel, aquel contacto con algo que de alguna forma le pertenece a al difunto, ¿verdad? Y entonces por eso es tan difícil muchas veces para las personas procesar esto, porque mucha gente mete mano, mucha gente opina, pero los únicos que pueden opinar y decidir son los que viven en esa casa, nada más. Fíjate, Lupita, que yo te cuento que en lo personal, yo tengo de mi papá, tengo un pañuelo que me quedé con él desde que él estaba vivo, que él olvidó en mi casa, en su casa en Atlanta, y yo lo llevo conmigo a donde vaya. Me he mudado de casa, me he deshecho de muebles, de cosas, pero siempre guardo ese pañuelo conmigo y para mí es como que ahí está, ¿no? Es un simbolismo que a ti te ayuda a fin de cuentas, ¿verdad? No está haciendo de una manera inadecuada, no está haciendo de una manera antisocial, ¿sí? No te está transformando de una manera negativa, ¿verdad? Es un simbolismo que tú necesitas y está bien, definitivamente. Fíjate, Lupita, que nosotros en la espiritualidad creemos que así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual, ¿no? Y que cuando el cuerpo físico parte o se desintegra, el espíritu sigue existiendo, así es que podemos seguir sintiendo a la persona, podemos seguir teniendo esa conexión con esa persona, tal vez a través de sus memorias, tal vez a través de su presencia, de su espíritu, porque nada es comprobado, pero sí creemos que pues el proceso difícil realmente es el desapego de la presencia física, porque no estamos acostumbrados a vernos como los seres espirituales que realmente somos. Así es. Y bueno, a fin de cuentas, lo que te va a ayudar a mantenerte, a sostenerte en este duelo, es precisamente tu vida espiritual. Es punto y aparte de tu vida religiosa. ¿Sí? Es Claro, punto y totalmente distinta. No tiene que ver la religión que tengas, la creencia que tengas. aparte que tengas. Así es. Tu vida espiritual es aquella relación que tú tienes con un ser supremo, con un ser divino, ¿verdad? En donde existe una, una creencia, ¿verdad? Basada en experiencias principalmente, ¿verdad? Y que de una u otra manera esto está ayudándote a sostenerte y a mantenerte, ¿sí? En los momentos más difíciles para poder seguir adelante. Es lo único que te sostiene, es lo único que te mantiene, junto con la ayuda de la familia, por supuesto, ¿verdad? Pero aquí, al momento en que la familia se va, se retira a dormir, a sus casas, a sus habitaciones, ¿verdad? Lo único que te queda por donde sostenerte para poder seguir en este proceso es precisamente tu vida espiritual. Si tu vida espiritual está fortalecida, esto va a fortalecer. Si tu vida espiritual no está fortalecida, el duelo es más difícil y a veces más prolongado. Qué fuerte, ¿no? Y fíjate que este programa, pues lo estamos viendo también por superar el dolor de la partida de alguien. Pero ahora, Lupita, estamos viendo que la gente está viviendo el impacto de morir sola. Sí, así es, exactamente. Y Entonces, fíjate que a mí me sucedió, yo te comentaba que yo estuve el año pasado con COVID, estuve muy enferma, yo ya estuve 2 veces que ya no me contaban y mi esposo me decía, te llevo al hospital y yo le decía, no, yo no me voy a ir a un hospital. Como él también estaba con COVID, pero le dio muy leve, yo le decía, si yo me muero, yo me quiero morir aquí a tu lado, yo no quiero que me manden a un hospital a morir sola.
¿Qué le podemos decir a esa gente que están en los hospitales, tienen su teléfono porque es con lo que se comunican ahora y que tal vez van a enfrentar ese proceso solos? Bueno, es que aquí no lo tienen que enfrentar solos. La magia de la tecnología es maravillosa, definitivamente, ¿verdad? O sea, puede estar la persona así como tú y yo, tú estás en otro país, ¿verdad? Yo estoy acá en la parte de México, tú estás allá en Estados Unidos, y bueno, la magia de la tecnología hace esto precisamente, ¿sí? Y entonces esto te permite precisamente establecer, ¿sí? Esa cercanía, definitivamente. Es cuando la persona eh, está en coma, por ejemplo, bueno, pues su oído sigue escuchando, definitivamente. Entonces, no puedes ver a los demás, pero sí los puedes escuchar. ¿Sí? Y entonces, cuando la persona está en coma, yo llego con la familia y háblele, señora, háblele, señor, y háblele, hijo, la hija, ¿verdad? Dile cuánto lo amas, dile lo que significa para ti esta persona, ¿verdad? O sea, dile cosas que sean importantes, que salgan de tu corazón, ¿verdad? Entonces, es una cosa similar, ¿verdad? No los puedes ver, ¿verdad? Porque la persona está en coma. Entonces, la tecnología ayuda muchísimo a que no tiene que irse solo, ¿sí? Porque es muy difícil esa situación. Ahora, en el proceso de morir, que es lo que le sucede a las personas que están llegando a esa etapa del final, ¿verdad? Este proceso de morir, tenemos que ser bien respetuosos de que la persona tiene el derecho, como tú lo tuviste, de decir dónde, ¿sí? Con todo lo que eso implica y más ahorita, ¿sí? De que puedas dejar contagiada a la familia, de que no sabes cómo les pueda ir, en fin, es una dualidad ahí que está sumamente fuerte entre yo quiero estar en mi casa con mi familia, ¿verdad? Pero el riesgo de contagiarlos y que me lleve a alguno o a dos, ¿verdad? Está en un... Sí, porque también entonces, si tú te sanas, pero otro muere, entonces te quedas con la culpa tremenda y el cargo de conciencia. Y fíjate que esto es algo que tú acabas de decir que es totalmente cierto. En mi caso yo tuve la opción porque mi esposo también estaba contagiado, pero los que no están contagiados y, Sí, o sea, el decir me quedo aquí, pues tal vez me quedo encerrado en la habitación. sí. Sí, me quedé encerrada en la habitación y solamente tengo una sola persona que se le considera el cuidador primario, ¿verdad? Que es el que tiene el contacto directo, que es el que está más cercano en todos los aspectos, ¿verdad? Para la alimentación, para los medicamentos, para su aseo personal, para todo lo relacionado a lo que necesita el enfermo, ¿sí? Porque, bueno, tú viviste muchos padecimientos, mucha sintomatología de esta enfermedad, ¿verdad? Bueno, pues sí, la demás gente también la vive, por eso tienen que llegar a hospitales, pero todo esto es muy difícil, por eso es tan impresionante ver la parte más difícil, o sea, sumado a la enfermedad, la parte más difícil la lleva el paciente, ¿sí? ¿Qué hago? Cuido a mi familia y me voy solo, que no me quiero ir solo, en el sentido de que quiero estar aquí acompañado de alguien que yo amo, de alguien con el cual, ¿verdad? O con tal de cuidarlos y protegerlos, yo dijera como el último regalo de amor que puede entregar, me quedo aquí solo para morir y que no arriesgar a nadie, ¿sí? Entonces, cuesta mucho trabajo para la persona que está muriendo tomar estas decisiones. Sí, esto es un punto súper fuerte. Y mira que yo he escuchado de personas que tienen al familiar y que se está muriendo y que dices que a mí no me importa. Yo también entro, no lo puedo dejar, no la puedo dejar. Y no me importa si yo me voy a morir, pero yo quiero estar ahí a su lado aunque me contagie. ¿Sí? Así es, efectivamente. Entonces,
todo esto crea un conflicto muy fuerte. Si lo dejan, ¿verdad? Porque lo dejaron. Y si no lo dejan, porque no lo dejaron. O sea, de todas maneras crea un conflicto muy fuerte, definitivamente, ¿no? Entonces, y más si tiene sus defensas emocionales tan bajas por esto, que quiero estar con mi familiar que está allá adentro internado, ¿verdad? Sus defensas emocionales están muy bajas, pues es más propenso a cualquier enfermedad, ¿verdad? Y a este virus también. ¿Sí? Entonces, qué difícil para muchas familias que han vivido todo esto, ¿sí? Esta pandemia está dejando una estela de dolor muy fuerte, está dejando unos duelos tremendos, está dejando está estructurando, ¿verdad? Los valores en la vida inclusive, ¿verdad? Y también está reestructurando la cuestión de la vida espiritual, definitivamente. ¿Sí? Fíjate, Lupita, que totalmente no nos ha cambiado la forma de vivir estos procesos, porque te das cuenta de que todo lo que creías que era, pues ya no es, y que no sabemos cómo ni cuándo vamos a poder regresar a lo que nosotros creíamos, y yo creo que ya nunca vamos a regresar, que tenemos que reinventarnos, que tenemos que surgir con nuevas formas, pero mientras que llegamos a ese proceso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ir hacia adelante? Día a día, esto es igual, porque también es otro proceso de duelo. Tengo que soltar aquella normalidad en donde yo era libre de ir a cualquier parte, ¿verdad? De ver a las amistades, de salir a cualquier lado, ¿verdad? De viajar, de todo, ¿verdad? Yo era libre de todo eso y ahora resulta que tengo que soltarlo, tengo que dejar ir eso para dar una transformación a esta nueva realidad. Eso es un proceso de duelo. ¿Qué le podemos decir, Lupita, a todas esas personas que en este momento están sufriendo el dolor? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué les dirías tú cuando tú llegas a tu consulta y la persona está sufriendo? ¿Qué les dices tú en ese momento? Primero las escucho, sí, definitivamente. ¿Cuál es su necesidad? Porque tenemos que saber cuál es su necesidad de ese momento, ¿no? O sea, para algunas personas será la necesidad de hablar, para otras personas será la necesidad de... ¿sí? Para otras personas será la necesidad de sacar el coraje, porque para muchas personas hay mucho coraje. ¿Por qué te dejaste morir? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste este problema? ¿Por qué me dejaste esta deuda? ¿Por qué me dejaste que yo sola estuviera con mis hijos? O sea, hay mucha rabia y hay mucho coraje también, ¿sí? Entonces, necesitamos saber, cada persona tenemos nuestras necesidades personales, ¿sí? Y entonces necesitamos conocer cuáles son esas necesidades que la persona tiene para ir poco a poco resolviendo lo que se tenga que ir resolviendo. Poco a poco haciendo que esta nueva transformación que se está haciendo, ¿verdad? En la vida, debido a situaciones obligadas, porque no son situaciones de decisión propia además, ¿sí? Son situaciones obligadas por las circunstancias, ¿sí? Sin echar culpa a nadie, por las circunstancias y a esta transformación. Entonces, necesito yo primero saber qué le va necesitando día a día, ¿sí? Para que ella era la ropa de su marido, por ejemplo, ¿verdad? Esa era la necesidad por sobre todo, pues eso se resuelve, por supuesto. Sí, hay cosas que se pueden resolver, hay cosas que se pueden resolver rápido, hay cosas que se pueden resolver a través de todo un proceso, hay cosas que se pueden resolver a través de perdón, ¿sí? Hay cosas que hay que cerrar círculos. No se despidió, ¿sí? El proceso de despedida a veces es muy largo en tiempo estoy refiriéndome, ¿verdad? No es una sesión, no, plática y ya te despediste, no.
A veces es muy largo porque había muchas inconclusas. Entre más cosas inconclusas existan en una relación con el hijo, con el marido, con el hermano, con la amiga, con la comadre, ¿verdad? Que fallece. Más difícil es el proceso de duelo porque hay que cerrar muchos círculos de una manera diferente, ¿sí? Totalmente, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo, tiene que estar sostenida en su vida espiritual. Lupita, por último, porque ya hemos abusado de tu tiempo y no sabes cómo te agradezco el que estés con nosotros. ¿Será realmente que nadie nos vamos ni antes ni después? Mucha gente se queda con el si hubiera hecho las cosas diferentes, si hubiera salvado. ¿Será realmente que tenemos nuestro tiempo y que nos vamos cuando tenemos que irnos y que el COVID puede ser solamente una causa más que realmente pues vino a cerrar el ciclo de vida que yo tenía en esta tierra? Tú eres un ejemplo de ello, definitivamente. ¿Sí? Nadie nos vamos ni antes ni después. Es cuando nos toca. Sí, ahí los hubiera, porque siempre tenemos la idea de que tenemos tiempo para resolver, de que la vida nos va a dar tiempo para resolver, para viajar, para hacer, para disfrutar, para hacer muchas cosas. Siempre tenemos la idea que todavía tenemos. ¿Sí? Y entonces, esta realidad nueva nos ayuda a darnos cuenta, ¿sí?, que no es así. Por eso, lo ideal es ir resolviendo cosas. No porque nos vayamos a morir, ¿verdad? No porque yo crea que me tengo que morir. No, pero tengo que ir resolviendo cosas para dejar lo concluso posible las situaciones, todo mundo, ¿sí? Incluyendo papeles legales, porque eso se hace en vida y en 5 sentidos. Una vez solucionado esto, lo demás es para disfrutar, definitivamente, ¿sí? Porque dejan muchos problemas las personas que se van sin haber legalizado X situación. Que se dijo de palabra, pues sí, la ley eso no vale, ¿sí? Entonces, son muchas cosas las que tiene que ir trabajando inclusive las personas que están en el proceso de morir. Ellos también están viviendo un duelo y un duelo muy fuerte porque están sintiendo las pérdidas de las facultades de su cuerpo, porque están sintiendo que ayer le respondía de una manera y hoy no le responde igual. Lo está viviendo en carne. Y entonces ese proceso de morir lleva a otro duelo diferente a los que se quedan, ¿sí? Y ese proceso es lo más urgente, lo más importante, trabajar a la persona, ¿sí? Porque con los deudos todavía hay un poco más de tiempo, pero con el que se va no. Así es, Entonces, definitivamente. Fíjate, Lupita, lo que tú dijiste es algo muy cierto, ¿no? A mí, como te lo comentaba hace un rato, he estado varias veces en la rayita. Ya han venido por mí, ya he vivido ese proceso donde ya estoy caminando en ese pasto. Me ha pasado ya más de una vez. Y la primera vez que me sucedió, me impactó de forma tal que cambié por completo mi forma de vivir, que me dejé de preocupar tanto y empecé a ocuparme más. Empecé a ser más libre y a vivir más plena y a soltar tantos miedos, tantas formas, tantas creencias tan limitantes que tenía y empecé a conocerme y a ser más yo. Así es que a toda la gente que nos está viendo en este momento, no tenemos que esperar vivir una situación de ese tipo. Podemos hacerlo como una elección diaria. diaria, tú lo acabas de decir, ¿sí? Diaria. ¿Por qué? Porque aparte yo tengo la idea de ir lo más ligera de todo esto para ese momento, ¿sí? Tengo que ir con otra, o sea, tengo que ir llena
de otras cosas que sí son importantes porque son las que la misión por la cual estoy aquí, ¿sí? Pero tengo que ir vacía, ¿sí? De todas aquellas cosas que pude resolver en vida, que pude solucionar en vida y las estoy solucionando y las estoy haciendo día a día. Eso, ¿sí? Sí es importantísimo hacerlo esto como un estilo de vida nuevo, como un estilo de vida saludable que te permita, ¿verdad? Ir de, ¿sí? Todo eso que cargaste por años, ¿verdad? Y que no te permitiste ir más. A fin de cuentas, a esta vida venimos a dos cosas, a ser feliz y a trascender. ¿Cómo quieres trascender? ¿Y cómo quieres vivir la vida? Digo yo, la opción es tuya. Lupita, qué regalo el haberte tenido. Esperemos, de verdad, deseo de corazón que podamos contar con tu presencia nuevamente. Ha sido un honor, ha sido un regalo precioso el que nos hayas podido acompañar. Le vamos a pedir a mi querida Andrea Vallejo que si alguien que esté viviendo una situación, un duelo, que esté viviendo una pérdida, quiera superarlo, que te puedan contactar. ¿Te parece bien? Claro que sí, con gusto. Claro que sí. Gracias, Cristal, por esta oportunidad, ¿verdad? De poder tener esta charla de esta forma, ¿verdad? Gracias a Dios la tecnología lo permite, ¿verdad? Hacer esto, ¿verdad? Es parte de la nueva normalidad, a la cual tenemos que adaptar definitivamente, ¿verdad? Y bueno, como te dije, esto a mí no te voy a decir que me gusta lo que hago porque es muy difícil, pero encuentro mucha satisfacción en hacer lo que Dios me puso a hacer, definitivamente. Yo por mi propia decisión no lo hubiera decidido, eso lo sé, ¿sí? Pero bueno, los tiempos de Dios son diferentes, las decisiones de Dios son diferentes, ¿verdad? Y como una amiga me dijo, cuéntale a Dios tus planes para que se ría de ellos, ¿verdad? Fíjate que nosotros a veces no alcanzamos a entender el motivo por el cual tenemos que pasar por situaciones tan dolorosas y tan difíciles. Y a veces yo les digo a la gente, deja de cuestionarte el por qué y empieza a buscar el para qué. ¿Qué necesitabas aprender con esta lección, con esta experiencia? ¿Y qué puede surgir de ti después de ella? Puede surgir de ti, exacto. Sí. Lupita, muchísimas gracias. Tenemos gente que nos está escribiendo. Fíjate que aquí está mi querida madre diciéndote que de lujo estuvo este programa. Tenemos a mucha gente que nos está escribiendo que eres súper tanatóloga. Claro que sí. Eso no, estamos 100% seguros. Tenemos a bastante gente que nos ha escrito aquí y que te dan las gracias y que te están echando porras por este regalo que nos has dado el día de hoy. Me está escribiendo Nancy Mejía, muy buena información, el reflexionar y pensar. Estoy batallando un poquito porque tengo la cámara enfrente, pero bueno, nos están escribiendo. Gente, espero que puedan leer los mensajes de la gente que está ahí mandando sus mensajes, sus textos, y si les puedes responder sería fantástico. Y muchísimas gracias, de verdad, gracias por el regalo de tu presencia. Cristal, gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Que me diste de platicar con tu público y bueno, es una bendición haber tenido esta gran oportunidad en la vida. Y te digo, uno nunca sabe, la tecnología hizo maravillas y bueno, gracias a Andrea que hizo otras tantas maravillas, ¿verdad? Y cuando necesites que volvamos a tocar el tema, ya más específico, ya más acerca de algo especial acerca del duelo, ¿verdad? Claro, cuenta con mi apoyo, cuenta con mi ayuda y estoy encantada de estar en tu programa. Muchísimas gracias, Lupita. Voy a cerrar la pantalla. Te agradezco infinitamente como tengo aquí
Gracias, gracias, gracias. Ay, qué recuerdos, qué situaciones, qué cosas, qué emociones. Sabemos que vivir a veces no es sencillo. La mayoría de las situaciones, de las cosas que tenemos que enfrentar, son muy difíciles. El ver partir a la gente que amamos no es nada fácil. Mas, sin embargo, tenemos que seguir adelante. Tenemos que ir hacia adelante. Si tú estás viviendo una situación de estas, si conoces a alguien que esté pasando ese proceso, quiero decirte que no estás solo. Somos muchos que estamos contigo y que aunque tal vez no te conozcamos, no podamos ver tu rostro o no podemos estar ahí físicamente a tu lado, estamos de corazón con nuestra energía porque nos importas, porque queremos que sepas que puedes vivir cualquier situación, por difícil que sea, acompañado. La luz en mí honra y saluda a la luz en ti, porque tú y yo, sí, tú y yo somos uno. Namaste. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que el próximo miércoles vamos a hablar de superar el dolor de la partida, de un divorcio, de un rompimiento de una relación. Entonces, te esperamos en punto de las 7:30, hora de la ciudad de Atlanta, 6:30, hora central de Estados Unidos y hora de la Ciudad de México, aquí por Facebook Live. Si este programa te ha servido, compártelo. Queremos llegar al corazón de todas aquellas personas que están pasando un momento difícil para que sepan que estamos con ellos. Nos vemos. Chao, chao.